no estoy tan antiguo, entonces todavía, pero increíble, ¿no? Y los tipos de carta que había, y ahora, y por ahí estaba hablando con cómo ha cambiado las cosas, ahora pues todo es correo electrónico, ¿no? Pero volviéndonos a nuestro contexto moderno, ¿qué es un mensaje? Si nosotros pusiéramos a hablar y yo te diría, Néstor, tú eres un mensajero que lleva un mensaje, ¿a qué me refiero? ¿Qué es un mensaje? ¿Qué dirían ustedes? Una comunicación, ¿ya? ¿Qué más? Un mensaje. A ver, a los que recuerdan comunicación, el curso de comunicación en el colegio, en la universidad. ¿Qué es un mensaje? Sí. Pero ¿qué es el mensaje? Ahí me estás hablando de las partes de la comunicación. Exacto, el mensaje tiene que ver con información, ¿cierto? Allá atrás, para los que son expertos en comunicación y audiovisuales, ¿qué es un mensaje? Algo más académico. Ustedes, doctores, por favor. Ahí está Diego, mira, increíble. Ahí está. Ya, gracias, Diego. ¿Tú, Jonathan? Ajá. Ahí está. Sí, exactamente. Cuando nosotros hablamos de un mensaje, estamos hablando de información, ¿cierto? Eso es lo que nosotros queremos comunicar. Un mensaje no puede ser cualquier cosa, tiene que tener información, ¿sale? Ahora, cuando nosotros me decimos que soy mensajero, quiere decir entonces de que tú tienes un mensaje, tienes una información, tú manejas algo que es valioso para los demás. Ahora, ahí se ha utilizado la palabra deber, porque es un mandato. Cuando yo digo que tú eres un mensajero, estamos tratando de decir de que tu vida, tu forma de ser, es compartir esa información que tú ya tienes, no te la puedes quedar. Tú no eres solamente el receptor de este mensaje, sino que tú eres el emisor también de este mensaje a las otras personas. No basta solo con que, Néstor, yo ya sé lo que dice la palabra del Señor y ya pues, ya la sé. Y Néstor, me voy a meter a los mejores seminarios del mundo para conocer más las profundidades de Dios. Ya, y nada más, pues, ¿no? No basta solo eso, hay que compartir el mensaje. La palabra del Señor nos exhorta a todos aquellos que nos hacemos llamar cristianos a llevar el mensaje de la salvación. Ahora, la palabra del Señor no solo nos manda a llevar el mensaje de la salvación, sino también a llevar el mensaje complementario de la salvación, que es lo que conocemos como la doctrina, como la enseñanza para la vida cristiana. Entonces, nosotros somos mensajeros de dos cosas. El mensaje de la salvación, que es lo que conocemos como evangelio, y también soy mensajero de la doctrina, de la enseñanza apostólica, de cómo tiene que vivir el cristiano, qué tiene que conocer y vivir el cristiano. Esos son los dos grandes mensajes que yo tengo para mi vida. Entonces, si tú en algún momento piensas y dices, Néstor, yo no soy líder, yo solo vengo aquí y escucho y de vez en cuando por ahí, no sé, le digo a alguien la palabra de Dios, entonces yo ya estoy cumpliendo. La respuesta es no. R.C. Sproul tiene un libro bien interesante que levantó cierto debate por el título de este libro. Y este libro en realidad es una introducción a la teología sistemática. No debería ser controversial, es un libro básico. El problema fue el título. El título que utilizó fue Todos somos teólogos. Ese es su título. Y la gente comenzó a decir, no, Sproul, nadie, para ser teólogo tienes que ser una persona preparada. O sea, de por sí la teología es una carrera profesional, entonces son 4 o 5 años o hasta 6 años, dependiendo de la regulación académica de ese país. Es un título profesional, así que tienes que hacer tu tesis y tiene unos cursos mínimos en su malla curricular que caracteriza esa carrera como teología. Un teólogo habla latín, no puede ser teólogo y no hablar latín. Eso es imposible. Es como eres un médico y no sabes cómo funciona el sistema respiratorio. Eso es imposible. No puedes. Tienes que. ¿Sale? Entonces,
Claro, teología no se enseña en todos los países, lamentablemente. Es una carrera muy difícil de aplicar, digámoslo así, porque es costosa. Y en segundo lugar, pues no es muy rentable, ¿no?, para las personas. En el Perú, el único lugar donde se enseña teología de manera profesional como teología es la Universidad Católica del Perú y la Universidad Santo Toribio, que es el seminario católico, ¿no? Entonces, solo tenemos seminarios católicos, por así decirlo, que enseñan teología como carrera profesional. Entonces, todo el mundo decía, Sproul, estás loco, es una carrera, es como decir, no sé, que Natalie mañana más tarde escriba un libro introductorio sobre cuidados médicos para la familia y diga, todos somos médicos, ¿no? La comunidad médica dice, Natalie, tú estás loca, yo no me he quemado 7 años la ceja para que luego tú le digas al patita que en vez de echar agua oxigenada echa alcohol y tú ya le digas, ya es doctor. No me parece, ¿no? Eso es, digamos, lo que generó este debate. Pero lo que R.C. Sproul en realidad lo quería decir era, todos tenemos el deber de conocer a Dios, porque teología, si tú analizas la palabra, lo único que quiere decir es el estudio de Dios. Todos tenemos el llamado a ser estudiosos de Dios. Todos ustedes han sido llamados por el Señor para enseñar la palabra de Dios. Hay algunos a los que Dios ha escogido y ha capacitado para que lo enseñe a un nivel mayor, con mayor frecuencia, y los ha dotado de mayores capacidades para poder enseñarlo mejor, ¿no? Ha llamado a pastores, a líderes, a teólogos, predicadores, etc. Pero todos nosotros hemos sido llamados a manejar correctamente la doctrina y poder enseñarlo correctamente la doctrina. Un gran ejemplo de eso es de que todos los varones de esta sala, desde Samuel que está atrás hasta Piero que está adelante, todos los varones han sido llamados a ser sacerdotes de su hogar, han sido llamados a enseñar la palabra de Dios en sus futuros hogares cuando se casen. El principal responsable de enseñar la sana doctrina en sus futuros hogares no es el pastor, no es el predicador de la iglesia internacional que te gusta escuchar por YouTube. Eres tú. Igual las damas, todas ustedes han sido llamadas de acuerdo al mandato espiritual de Dios de poder instruir en la piedad a sus hijos. Pues todas ustedes, señoritas, tienen que manejar la doctrina. No es el deber del pastor o la de la esposa del pastor enseñarle a sus hijos la escuela dominical. Es su deber de ustedes. Pues todos nosotros tenemos ese deber de manejar correctamente la doctrina del Señor. Y también estamos todos nosotros obligados a llevar el evangelio de salvación. Vamos ahora sí a lo que dice la palabra del Señor sobre este punto. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo del 14 al 15. Le voy a pedir por favor a Piero que me ayude. Marcos 1, 14 al 15. Andrea, por favor, Mateo 9, 35. Y Adriano, Juan 13, 35. ¿Ya? Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Interesante, ¿no? El que predicaba así antes era Juan el Bautista, ¿no? Cuando arrancan los evangelios vemos a Juan el Bautista predicando justamente y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Bueno, a Juan el Bautista lo censuraron, ¿no? Lo metieron preso, y Jesús continúa ese legado ministerial de la predicación y dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el evangelio resumido es esa declaración, que el hombre necesita arrepentirse y que Dios ha extendido misericordia a los hombres. Ese es el evangelio. El evangelio es: eres pecador, te mereces el infierno, pero Dios ha extendido misericordia para ti, porque Cristo Jesús murió por los pecadores. Por tanto, arrepiéntete y cree para que tengas vida eterna. O como lo dice el apóstol Pablo en Hechos 17, hasta aquí Dios ha mostrado gran piedad y misericordia, ya ha pasado por alto tantos pecados, pero hasta aquí, dice Pablo. Y ahora que Jesucristo ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, ahora Dios demanda, no dice pide, no dice ruega, no dice
te solicita, dice demanda, es una orden, dice Pablo, que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Ese es el Evangelio. Lo hizo el apóstol Pablo, lo hizo Juan el Bautista, lo hizo nuestro Señor Jesucristo y lo hacen todos los cristianos. No está aquí el versículo porque es muy famoso lo que dice Mateo capítulo 28 en la Gran Comisión, versículo 18 en adelante. ¿Qué se nos dice? Ir y predicar el Evangelio a cada criatura. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Discipúlenlos. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes. No les va a faltar nada. Ese mandato lo sabemos. Entonces, tenemos que predicar como Él. Acá adelante hay sitios, señoritas. Tenemos que predicar como Él. Mira lo que dice Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bien, Juan 13:35, ¿qué dice? En esto conocerás todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Esto tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada, chicos. El evangelismo que tiene Jesús es un evangelismo de palabras, pero también es un evangelismo de obras. Jesús visitaba las aldeas y predicaba el evangelio de salvación. Y si había enfermos les decía, ya, pues les toca morirse, no queda de otra, pues, ¿no? ¿Eso hacía Jesús? Si veía personas necesitadas y con hambre, les decía, bueno, como María Antonieta, ¿no? Si no tienen pal pan, que coman pasteles, pues, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Eso hacía Jesús? No, ¿verdad? ¿Qué hacía Jesús? Predicaba y se veía la necesidad y estaba en su poder ayudar. ¿Qué hacía? Ese es el evangelio. Entonces, no solo se trata de llevar el mensaje de arrepiéntanse. Se trata de llevar el mensaje y tener una vida que muestre el amor de Dios. Jesucristo decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa parte, el reino de los cielos se ha acercado, es que Dios se ha acercado. El Antiguo Testamento decía, y serán enseñados por Dios mismo. Emmanuel, Dios con nosotros. Eso decía el Antiguo Testamento. Y eso fue así. La segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, se hizo carne y habitó entre nosotros y enseñó la palabra del Señor y predicó el arrepentimiento de salvación y sanó a los enfermos. Y ayudó y alimentó a los que tenían hambre. Y eso luego en Juan 13:35 lo dice, y ellos conocerán que ustedes también son como Cristo, por eso el apelativo de cristianos, que viene la palabra Christitus en griego, que significa pequeños Cristos, porque ustedes hacen lo que Cristo hacía. Y cuando le preguntan a Pedro, cuando está con Juan afuera del templo, y este hombre le dice, por favor, necesito dinero, un mendigo que estaba ahí, y el apóstol Pedro, ¿qué le dice? No tengo plata ni oro, o sea, estoy misio, estoy hasta acá, pero lo que tengo, te doy. ¿Y qué le hace? Levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Ve y no peques más. Ese es el evangelio. Ahora, yo no tengo el poder de Pedro de sanar a los enfermos. Sabemos que esa fue una señal milagrosa de Dios en un determinado momento para que la gente sepa que Dios había escogido a sus apóstoles para esta obra ministerial. Pero lo que puedo hacer, me toca hacer. Porque a veces, chicos, nos es muy fácil predicar como a veces se predica, pues no sé, en redes sociales, ¿no? Ya subo un post y listo, arrepiéntase, gente, y se acabó. Y no es así. ¿No? Ya subí el Salmo 23 en mi Instagram, ya con eso mis 1000 contactos se han arrepentido. O ya saben que soy cristiana porque puse una cruz al costado de mi perfil, ¿no? Ya, saben, tienen que saberlo, ¿no? Mínimo. No basta. No basta ir por la universidad y decir, bueno, sí, soy creyente, y ver a tu amigo que está necesitado, no sé, y le falta para las copias, y tú tienes, y no decirle, oye, ya, yo te pago para las copias, no pasa nada.
No pasa nada. ¿Cuál es el problema? Si yo tengo. Si tienes al amigo, no sé, pues, porque yo tenía amigos así en la universidad. Yo estaba en una universidad que es costosa y había gente que, bueno, literalmente no tenían para el desayuno. O sea, se les acabó todo el dinero en copias, en el trabajo que tenían que hacer. Algunos eran beca 18 y les daban un sueldito. Y ese sueldito se acababa y estaban, pero ya fue. Y a veces con algunos amigos, mis amigos, compartíamos menú para que puedan comer. Y no solo yo, lo hacían gente que no era cristiana, porque es amor, porque entendías la necesidad que estaba pasando la otra persona. Y luego mañana más tarde a esa persona sí hay autoridad para decirle, oye, te quiero hablar de Cristo. Porque no le puedes hablar de amor a alguien cuando le niegas el pan, cuando le niegas la moneda, cuando le niegas la mano, cuando le niegas la casa. No, ¿para qué voy a invitar a ellos? Ellos vienen, no sé, de ese distrito feo, ¿no? Y me van a ensuciar la casa. No, qué roche, yo vivo en San Borja, en las Casuarinas, ¿cómo voy a invitar a mi amigo que viene desde allá, desde el sur? Y de verdad, a veces así pensamos. O no te juntes con ellos, ¿no? No, porque mira, tienen beca, que no sé, ¿no? Y yo soy de tal colegio, ¿no? Tú reúnete, hay que hacer networking, ¿de qué te sirve estar con el muchacho ahí que ni sabe inglés? Entonces, ¿cómo puedo yo llevar el mensaje si yo voy a discriminar de esa manera, si voy a actuar de esa manera, si le voy a negar al que necesita? ¿Ya? San Ambrosio de Milán decía algo bien interesante. Él mencionaba y decía, Dios nos bendice para la abundancia, para que con abundancia ayudemos al que no tiene. Entonces, de nada me sirve decir, oye, yo tengo un montón de plata y no ayudar al que le falta. Eso hacía Cristo. Cristo no solo predicó el arrepentimiento, Cristo extendió la misericordia a los necesitados. Y eso no significa que todos te escuchen. Cuando Cristo alimentó a los 5,000, Él mismo dijo, Él sabía que la gente que lo seguía, que mucha gente que lo seguía, simplemente lo seguía porque tenían hambre y no porque querían escuchar la palabra de Dios. Jesús lo sabía. Y en un momento se los dijo, ustedes solo me siguen por el pan y por los peces, pero ustedes no tienen hambre de lo que verdaderamente ustedes necesitan. El Señor les, y eso no lo hace hipócrita Jesús, porque paralelamente Jesús otra vez, al ver a la multitud que se moría de hambre, dijo que tuvo piedad de ellos, que le pesó el corazón, porque eran como corderitos sin pastor. Ese es el Señor Jesucristo, chicos. Ese es el cristianismo. El cristianismo va más allá del conocimiento, de esa información teórica de que el hombre es pecador y se tiene que arrepentir de sus pecados. El cristianismo va más allá de eso. El cristianismo es, eres pecador, te vas a ir al infierno, necesitas arrepentirte de tus pecados, pero Cristo también extiende su amor para ti. Y si yo tengo, te voy a ayudar. Si yo puedo, voy a extender mi mano. Si yo tengo pan y tú no tienes, entonces mita, con tal de que tú tengas. Y así, con autoridad y con amor expresado, puedo hablarte de Cristo, nuestro Señor. ¿Por qué eres tan amable? Porque Cristo es amable conmigo. ¿Por qué me ayudas tanto si yo no te he hecho nada, no? Porque yo no merezco nada y Dios aún así me provee. Así es nuestro Señor Jesucristo y es así como nosotros tenemos que predicar. ¿Es un mandato? Sí. Vamos a Lucas 4:43. Le voy a pedir por favor a Alexander que me ayude. Lucas 4:43. Natalie, por favor, Hechos 20:24. Y Diego, por favor, 1 Corintios 1:16. Está fallando el HDMI, ¿no? A ver, clic. Quizá es solo esto. A ver, dejémoslo ahí. Quizá yo lo arreglé. Bien, entonces tenemos Lucas 4:43. ¿Qué dice? ¿No? Internet. A ver, ¿qué tiene Lucas 4:43? Que lo ayude Alexander. A ver, Ángela, fuerte. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Lucas 4:43. Ah, sí,
Bajito, bajito. Ya ves igualito. Ya. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo no solo se quedó en una ciudad. La gente lo seguía, ya les dije, muchos querían simplemente comer. Jesús los ayudaba, Jesús los sanaba, Jesús los alimentaba. Y Jesús no se andaba quejando diciendo, esta gente muerta de hambre, ya toma. No, no, porque ese es el amor de nuestro Dios, es el amor que nosotros tenemos que expresar. Ayudar a nuestro prójimo, satisfacer sus necesidades en nuestras riquezas. Pero nuestro Señor Jesús no solo se queda en eso y dice, no solo les tengo que predicar a ustedes, tengo que predicar a los demás. Hay otros lugares a los que tengo que llevar el evangelio. Y esa también debe ser nuestra actitud. Ese es el mandato que tenemos. No solo tengo que predicarle a mis 5 mejores amigos que les vengo predicando hace 20 años y no se quieren arrepentir, pero de vez en cuando me buscan cuando tienen problemas porque saben que yo oro, que les doy un buen consejo, porque soy un buen cristiano y toda esa vaina. Ya, tú puedes hacer como Jesús. No solamente les tengo que predicar a ustedes, tengo que predicarles a otras personas también. ¿Ya? Hechos 20:24, ¿qué dice? Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Yo no estimo mi vida valiosa porque mi vida sea valiosa. Estimo mi vida valiosa porque tengo una misión que cumplir. Y la misión que tengo que cumplir es llevar el evangelio a las personas. Eso dice el apóstol Pablo. Entonces, ahora, aquí se puede ver el profundo amor que tiene el apóstol Pablo para llevar el evangelio a las personas. Y esa es la razón por la cual emprendió viajes e incluso naufragó y no dijo, ay, no, el mar está peligroso, mejor me quedo en mi casa. No, fue y predicó. A Pablo, si no me equivoco, creo que es en la ciudad de Filipo, puede ser, no recuerdo bien, o Éfeso, para los que saben bien el nombre de la ciudad me ayudan. Él fue, o Atenas, creo que fue Atenas, predica, la gente lo odia, lo apedrea, lo dejan como muerto, lo dejan afuera de la ciudad, no, ya, ¡pah! Porque es un cuerpo, se va a pudrir, y luego él recobra la conciencia y adivinen qué hace. Se limpia. ¿Y qué hace? No, ya muy peligroso, no lo recomiendo. ¿Qué dice? Se saca los conejos, vamos para el segundo round. Y vuelve a entrar a la ciudad a predicar. ¿Por qué? Porque ese es el mandato, esa es la misión, llevar el evangelio a los demás. Porque si tú entendiste el evangelio, nuestro Señor dice, arrepiéntanse. ¿Por qué tengo que arrepentirme? Porque todos los hombres han pecado y han ofendido a Dios. Y el castigo por ofender a Dios, ¿cuál es? La muerte eterna en el infierno. Ese es el castigo. Y eso es horrible. Y Dios dice, yo soy justo, por eso el infierno existe, pero también soy misericordioso. Y por esa razón Cristo murió por los pecadores. Entonces ahora está el deber de arrepentirse. Entonces, eso es lo que hace la obligación de llevar el Evangelio. 1 Corintios 1:16, ¿qué dice? Dice, también bauticé a la familia de Estefanas, de las demás no sé si he bautizado a alguno. 1 Corintios 1:16. ¿Puedes avanzar un poquito más? O decía que me perdí. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Un poquito más, sigue eso. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Sigue, para salvación, sigue. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y
para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hasta ahí, era del 16 hasta el 21, creo por ahí. Excelente, ¿no? Pablo dice, mira, yo he hecho discipulado, he bautizado personas, pero en realidad ese no es mi fuerte, o no es al fin y al cabo para lo que Dios me llamó. Dios me ha llamado a predicar a las personas el evangelio de salvación. Locura para algunos. Y sí, es cierto, en este mundo moderno quizá hablar del evangelio es hablar de cosas rudimentarias, arcaicas, hablar de pecado, de inmoralidad. Decir, por ejemplo, que la fornicación es pecado. Pero ¿cómo es eso? Nos quieren oprimir, que el concepto de virginidad es un término arcaico que viene de los tiempos y comienzan a inventarse cosas. Y sí puede ser. No, si dices, por ejemplo, que el pecado de la homosexualidad es pecado, no, pero es que homofóbico, pero que esto del otro. Si dices que tienes que perdonar a los que te han ofendido, no, que el amor propio, que tú tienes que romper relaciones tóxicas, alejarte del mundo, ¿no? Y tantas otras cosas. Si tú dices que tienes que poner a Dios primero y no tus planes y tus metas, no, pero es que tú has sido llamado al éxito, al dinero, que tu trabajo, que tus proyectos, que tus metas, etc. Y lo ven en cosas tan básicas. La otra vez estaba escuchando un líder, en realidad, de jóvenes que hablaba, tenía no sé si era un podcast o una entrevista que le estaban haciendo, pero hablaba, ¿no? Y decía que tenemos que despojarnos de las ideas arcaicas y antiguas de la cristiandad y que en realidad el cristianismo es dinámico y tenemos que abrazar las cosas modernas y que esto de que las relaciones de los jóvenes hacia el matrimonio es algo tonto, que los jóvenes pueden tener varios enamorados tratando de escalar y encontrar quién le puede dar mayor paz y tanta soncera y media. Cuando la Biblia habla de perdón, la Biblia habla de reconciliación, la Biblia habla de cubrir las faltas de tu prójimo con amor, la Biblia habla justamente del arrepentimiento, habla de asumir la responsabilidad de tus acciones, habla de tener una vida santa. Y eso es locura para el mundo moderno. Hoy nadie quiere hacerse responsable de nada, pero la Biblia no. Hoy todo lo queremos desechar. Si el chico o la chica te mira mal, ya, red flag, termina con él. Listo. No hay reconciliación, no hay perdón, no hay sobrepasar las faltas. No hay nada de eso. Locura para el mundo, pero es poder de Dios, dice la palabra del Señor. Ahora, el Evangelio, para ya terminar, chicos, llevar el Evangelio tiene que desarrollar en tu corazón algo maravilloso, y eso es esperanza. A mí me gusta porque hay un gran ejemplo de cómo en la predicación del Evangelio y lo que logra el Evangelio produce esperanza en el corazón de las personas que pueden pasar por diversas dificultades. Vamos a Lucas capítulo 7, versículos 18-23, permítanme leerles. Esto también está en Mateo, si no me equivoco, capítulo 11. Pero vamos a la versión de Lucas. Lucas 7, 18-23 dice lo siguiente. Entonces los discípulos de Juan el Bautista, le informaron de todas estas cosas y llamando Juan a dos de sus discípulos le envió a preguntar al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista, que era el predicador, había quedado preso y lo iban a decapitar. O sea, ya lo habían sentenciado a muerte y él sabía que iba a morir. Y en medio de esta circunstancia en que Juan el Bautista iba a morir, Juan entonces tiene la duda y dice, ¿verdaderamente Jesús es el Mesías? ¿Él es el que estábamos esperando? Juan el Bautista había recibido el llamado de preparar el camino al Señor. Su deber era llamar al pueblo de Israel a la exhortación para que cuando venga Jesús como el Mesías, el pueblo de Israel reconozca que Jesús es el Mesías. Ese era el propósito de su llamado y Juan el Bautista lo sabía. Y ahora que Juan el Bautista iba a morir, es decir, que su vida se iba a acabar, ya se acabó él, su ministerio y todo, Juan duda.
Y dice, ¿verdaderamente cumplí el propósito de mi vida? Porque yo estoy preso y Jesús no me ha liberado. Y no parece que Jesús vaya a hacer una revuelta y que se vaya a volver rey de Israel. No parece nada de eso. Jesús sigue yendo de aldea a aldea. Entonces, ¿verdaderamente valió todos los sacrificios que yo he hecho? ¿Valió la pena? Y le manda a hacer estas preguntas a Jesús. Y son preguntas fuertes, ¿no? ¿Eres tú el que ha de venir? En Mateo dice, el Mesías, ¿o esperamos a otro? ¿Eres tú o es otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntemos, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora Jesús curó a muchos enfermos, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces Jesús les dijo esto a los discípulos de Juan, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza o se avergüenza de mí. Y Juan el Bautista tiene las fuerzas necesarias para enfrentar su muerte. Ahora, Jesús no le dice, sí, yo soy el Mesías, a Juan el Bautista. Jesús lo que le hace es una descripción de lo que produce el evangelio en las personas. No había ningún muerto resucitado. Nosotros sabemos que la primera persona resucitada, producto en manos de Jesús, es Lázaro, antes de la resurrección misma de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de los muertos que produjo la resurrección de Jesús en ese momento. Antes de eso, es Lázaro el primero. Entonces, acá cuando habla los muertos son resucitados, es una manera poética de decir que las personas se arrepienten de sus pecados. Que los que estaban muertos espiritualmente hoy están vivos espiritualmente. Por eso dice, a los pobres se les anuncia el evangelio. Las personas escuchan el evangelio. Eso da esperanza. Ahora, cuando tú predicas el evangelio, y eso lo vamos a ver más adelante, Romanos 1:16, le voy a pedir por favor a Lisbeth, ayúdame con Romanos 1:16. Cuando uno predica el evangelio, chicos, lo que uno hace es anunciar la esperanza de redención de nuestro Señor. Dios transforma vidas. Supuestamente transformó la tuya. Si Dios verdaderamente ha transformado tu vida, entonces, ¿por qué no tener el deseo de llevar ese milagro que Dios obró en tu corazón a otras personas? Ahora, puede ser de que tu vida siga siendo igual a como antes de conocer al Señor y por eso te da igual. Si ese es el problema, entonces tienes que arrepentirte de tus pecados. Pero si verdaderamente Dios transformó tu vida y tú eres consciente que antes de conocer al Señor eras de una manera y ahora es de otra manera, entonces, ¿por qué no compartir ese milagro esperanzador que ocurrió en tu vida con los demás? Porque este mundo se desangra, chicos. Puede ser que en nuestra actualidad no hay leprosos, como antes en los tiempos de Jesús había leprosos, ¿no? Hoy hablar de un leproso sería raro, ¿no? Hay todavía algunos asentamientos de leprosos, sobre todo en la selva del Perú, pero es una enfermedad ya muy controlada, no es algo por ahí que nos daña. Pero ¿sabes algo que sí pasa y lo ves a través de las redes sociales? Hoy tenemos una juventud, sobre todo, totalmente desesperanzada. Totalmente, sin ningún tipo de esperanza. Y hasta se transmiten en bromas, ¿no? Yo veo yo que soy fan de los memes, encuentro varios memes súper depresivos de gente que juega con suicidarse. Y tú dices, bueno, es gracioso, ¿no? Porque no se va a suicidar. Hasta que ves las estadísticas, y lo mencionaba la semana pasada, los suicidios en el siglo XXI han aumentado 300%. Entonces, tan broma quizá no es. Quizás la gente verdaderamente disfraza su vacío existencial, su dolor, su tristeza, en esos memes tan graciosos. ¿Por qué pasa? Hoy no hay leprosos, pero hay gente con depresión, hay gente con ansiedad. Hoy no hay jóvenes cojos, pero hay jóvenes absolutamente dedicados al hedonismo, a la cultura del mejor cuerpo, y están pensando en operarse los labios, los ojos, los senos, el trasero,
la cintura, en sacar músculos aquí y hacer esto de aquí y allá. Y no por algo saludable, y no por algo de que, quiero verme mejor, sino que sacrifican dinero, tiempo, e incluso hasta pueden consumir cosas peligrosas con el objetivo de lograr ese tipo de cuerpos. Relaciones de jóvenes tergiversadas absolutamente por el pecado sexual. Hoy quizá no tenemos pues a los ciegos. Hoy por hoy existen, incluso si todavía tienes, no es necesario usar lentes, te puedes operar, aunque hay algunos que no califican, ¿no? Pero hoy existe hasta operación de ojos, ¿no? Hay varias curas para las diversas enfermedades o tratamientos mucho más modernos que en la antigüedad. Y bien por eso. Pero hoy, ¿cuántos jóvenes y señoritas están absolutamente cegados por la lujuria? Y su relación de noviazgo no se sostiene si no es a través de la fornicación. O enamorados que le son infieles a sus parejas porque no se sostienen ante el llamado de la lujuria, el llamado del placer. O el entretenimiento, personas que no son capaces de leer siquiera una página de la Biblia porque tienen que estar ahí, en el celular, en el play, en la computadora, porque entonces su cerebro ya está pero sancochado de todo el entretenimiento que quiere. Y todo es placer, todo es entretenimiento, todo es risa, todo es meme, todo es video, todo es Instagram, todo es TikTok. Y sin eso no vivo en esto. Hermano, un poco de seriedad. No puedo porque todo tiene que girar en torno a mi placer, a mi entretenimiento, a mi diversión. Pues quizá esos son los males modernos, pero el Evangelio transforma eso. El Evangelio quita eso, chicos. Y hoy podemos decir, quizá no a Juan el Bautista los ciegos ven, pero podemos decir, los que eran adictos a la pornografía ya no lo son. El que no tenía sentido en su vida, hoy la tiene en Cristo. El hombre, el joven que idolatraba su cuerpo, ya no lo hace. Y el que andaba derechito al infierno, ahora va directo al cielo. Eso hace el Evangelio. Romanos 1:16, ¿qué nos dice? Para la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Amén. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Poder de qué? Jesús ya lo dijo en versículos anteriores. Para transformar la vida de las personas. Porque el Evangelio no solo rescata a las personas del infierno. El Evangelio transforma la vida. El Evangelio le da sentido a tu relación amorosa, le da sentido a la relación que tienes con tus padres, le da sentido incluso al trabajo. Que tienes que trabajar, no puedes ser ocioso. No puede haber un cristiano ocioso. No puede haber un cristiano que odie a su padre o a su madre. No puede haber un cristiano lujurioso. No puede haber un cristiano que tome decisiones por la ira o por la mera emoción. El Evangelio transforma todas esas cosas. El Evangelio es integral. El Evangelio incluso tiene que ver con tus estudios. Te dice, todas las cosas hacedlas como para el Señor. Es decir, no puede haber un cristiano mediocre. No puedes solamente estudiar para el 11. Dios te pide que estudies para el 20 y sacas 12, pero no importa, estudiaste para el 20. Porque eso hace el Señor. Eso hace el Evangelio. Esa es la esperanza de Cristo. Transforma la vida de las personas. Néstor, yo soy ocioso, quiero jugar todo el día Play, quiero ver todo el día TikTok. No puedes, porque el Evangelio dice, el que no trabaje, que no coma. ¿Quieres comer? Por supuesto, trabaja. Y ese es el deber también de la iglesia. Pues, el Evangelio no tolera nada. El Evangelio redefine la vida. El Evangelio es el único estilo de vida que agrada a Dios. Ese es el Evangelio. Cuando nosotros predicamos el arrepentimiento, no solamente predicamos para que la persona tenga una relación con Dios, predicamos para que la persona entienda de qué trata una vida con Dios. Y eso no lo llama a la pobreza, no lo llama a ser ocioso, no lo llama a ser lujurioso, dejarse llevar por sus pecados. Lo llama a la santidad, al trabajo diligente, al amor, al perdón, al esfuerzo, al sacrificio. Esa es la vida que quiere Dios para nosotros.
Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Estoy leyendo ya 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Y esa es la palabra que a ustedes le fue predicada. Toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Se seca la hierba, cae la flor, pero la palabra del Señor es eterna. Hoy somos jóvenes, chicos. Mañana no. Créanme, mañana no. La vida pasa. Y pasa bien, bien rápido. Y ya está. Pronto otro joven se nos va a casar. Samuel, Adriana, felicidad. La vida pasa. Ya está. Y el próximo año, seguramente alguno de ustedes también se casará. Yo ya voy a cumplir 3 años de casado. Así pasó y ya está. Hoy tenemos a alguien, mañana no. Hoy somos jóvenes, chicos. Mañana te das cuenta que te da acidez comer chifa en la noche. Que tienes que dormir 8 horas, si no, no rindes. Hoy somos jóvenes, mañana no. Todo pasa, chicos. Lo que no pasa es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, y lo vuelvo a repetir, dice una y otra vez de que todos los hombres hemos pecado, que debemos arrepentirnos. Eso dice el nombre del Señor. Y nos manda la palabra del Señor a predicar el Evangelio a los demás. Y no solo a predicarles el Evangelio, sino a mostrarles cómo se vive el Evangelio. Que si tiene hambre, dale de comer. Si necesita ayuda, ayúdalo. Si tiene necesidad, extiéndele la mano. Si necesita que lo escuches, escúchalo. Si necesita que lo ayudes a llevar algo 1 milla, llévale 2, dice nuestro Señor. Ese es el Evangelio. Eso, chicos. Néstor, mucho tiempo, sí. Todo lo valioso en esta vida toma tiempo. Cierro con esto. Si nosotros queremos una vida mejor, si queremos un mundo mejor, de verdad, si nosotros estamos cansados del sicariato, del robo, del hurto, de las violaciones, de los malos gobiernos, y lo entiendo, yo también estoy cansado, eso no comienza siendo congresista o siendo presidente. Eso comienza contigo. Tú extendiendo el amor de Cristo, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No el presidente, no el Congreso, no la policía que te cobra cupo julio y diciembre. No ellos, la iglesia. Tú tienes que ser iglesia. Llevar la verdad, ayudar a los pobres, acompañar, servir, extender, amar. De eso se trata el Evangelio. Vamos a orar y con eso terminamos. Bendito Señor, Creador de todas las cosas, te ruego, mi buen Dios, que escuches nuestra plegaria el día de hoy. Santo Padre, tú en tu infinita misericordia nos mandas a ser mensajeros de tu verdad, de llevar el Evangelio a todas las personas a que se arrepientan de sus pecados. Pero mi buen Dios, ¿cómo va a creer el hambriento si no primero lo alimentamos? ¿Cómo va a creer el enfermo si no primero lo ayudamos en su enfermedad? ¿De qué nos sirve hablar de tu misericordia al que llora si primero no lloramos con él? ¿De qué nos sirve, Señor, decir que somos cristianos y negarle el pan, negarle la moneda, negarle el tiempo, negarle el abrazo al que necesita de nosotros? Mi buen Dios, tú no lo hiciste. A pesar de que sabías que mucha gente te seguía solamente por lo material, tú nunca le negaste el pan, nunca le negaste el pescado, nunca le negaste el agua, no le negaste la salud. Lo seguías haciendo y seguías repitiendo porque el Evangelio es perdón de pecados por la misericordia de Dios. Permítenos a nosotros predicar de la misma manera, llevar el Evangelio, pero vivir el Evangelio, ayudar al necesitado, acompañar, Señor, al que no tiene, mostrar, poner el hombro, la mano al que necesita de nuestra ayuda, para que con amor se den cuenta que solo hay una manera de vivir, y es la manera que tú dictaste a través del cristianismo, mi buen Señor. Danos el valor para no avergonzarnos de esta verdad, para que podamos decir como Pablo, ¡ay de mí si no predico el Evangelio, si no llevo el mensaje de salvación! ¡Ay de mí! Permítenos vivir de esa manera, buen Señor. En el nombre de Jesús.
Amén, chicos. Bien, antes de pasar a los grupos de vida, tengo un anuncio importante, porque puede ser que luego se haga un poco más tardecito y algunos se vayan y quiero aprovechar que todos están. Uno más, uno más.